Entonces iniciamos. Como decía, hice referencia, el día de hoy vamos a abordar el tema de la disolución y migración de sociedades, ¿no? Nosotros, para poder abordar este tema, tenemos que tener en cuenta ciertos aspectos, ¿no? Lo hemos denominado aspectos preliminares que debemos entender para este tema de la disolución y migración dentro de lo que corresponde a la Ley General de Sociedades. Como todos entendemos, una sociedad nace o tiene personalidad jurídica con la inscripción registral. Entonces, cuando tenga esta inscripción registral, esta persona jurídica tiene una vida institucional. En el transcurso de esta vida institucional va a tener ciertos actos, ¿no? En la cual van a proceder a su instrucción correspondiente, que son, pues, de repente, un aumento de capital, etc. También vamos a encontrar dentro de estos actos intermedios el tema de la disolución y hacer extinción. No es más que otra cosa que esta sociedad, cuando quiere poner fin a sus actividades que está realizando, entonces va a tener que realizar un procedimiento, ¿no? Para que esta persona jurídica deje de realizar estas actividades, ¿no? Por lo tanto, va a tener que acceder también al registro de este tipo de actos, ¿no? Nosotros en esta pequeña exposición vamos a también diferenciar las claras actos que se encuentran como son la disolución, la liquidación y la extinción, que no son actos propiamente iguales, ¿no? Sino son actos consecutivos, ¿no? Que directamente muchas veces los usuarios han confundido y es más, han presentado documentación al respecto, en la cual no necesariamente todos estos tres actos que estamos indicando en el registro son materia de acogida o de instrucción registral, ¿no? Es por ello que nosotros debemos dejar en claro cuáles son los actos que son materia de inscripción en la disolución, en la liquidación y en la extinción, ¿no? Para ello nosotros vamos a tener que explicar los procesos que implican estas tres instituciones jurídicas, ¿no? Cuáles son sus requisitos, qué requieren para poder cumplirse adecuadamente conforme a lo que establecen las normas legales. Es por eso que es muy importante establecer su diferenciación dentro de lo que es el proceso de disolución, liquidación y extinción de esta sociedad, ¿no? Entonces, también tenemos que tener otras precisiones que nos establece la misma Ley General de Sociedades respecto de estos puntos, ¿no? Ahora, muy al margen de lo que implica los actos registrales que tienen que conllevar esto, pues, en consideración ciertas normas que van a prevalecer y van a, digamos, priorizarse al momento de realizar esta disolución y liquidación, ¿no? En primer momento vamos a tener que en el estatuto de una sociedad se tiene que contener en forma obligatoria el régimen o las disposiciones que van a regir la disolución y liquidación de una sociedad. Ellos están parados en este artículo 55 de la Ley General de Sociedades, que refiere como unos requisitos obligatorios que debe tener el estatuto. Si bien es cierto, necesariamente, obviamente, en la práctica registral hemos encontrado estatutos en la cual no se indica nada referente a estos tipos o procedimientos de la disolución y liquidación. Sin embargo, nosotros nos debemos remitir en forma concreta a lo que establece la Ley General de Sociedades. O, en otros supuestos, hemos encontrado disposiciones contrarias a la Ley General de Sociedades. Entonces, por el rango de primacía de las normas, nosotros vamos a aplicar lo que establece la Ley General de Sociedades sobre este. Pero, por regla general, nosotros debemos entender que el estatuto tiene que regirse o complementarse con las sociedades, ¿no? En concreto. Ahora, ¿quién es el órgano competente para acordar estas disoluciones? Estamos hablando del órgano supremo de una sociedad, ¿no? Que es la Junta General de Accionistas, ¿no? Que es el órgano que va a acordar dicha disolución, ¿no? Y encima va a establecer, pues, el inicio y los mecanismos que tienen que coadyuvar a que esta disolución concluya. Para eso va a tener que realizar un siguiente proceso, que es la liquidación, y finalmente va a concluir con la extinción de esta sociedad, ¿no? También tenemos que tener en consideración que esta disolución
se puede establecer bajo una sentencia también que corresponde, ¿no? La nulidad del pacto social. Es por ello que esta sentencia va a declarar la disolución de esta sociedad. Pero algo hay que tener presente en este tipo de actos, que la personalidad jurídica se va a mantener vigente de la sociedad. Quiere decir que la sociedad, mientras inicie, se encuentre en proceso y concluya con la liquidación, esta persona jurídica va a continuar con su personalidad jurídica. Quiere decir que no va a constituirse en ningún momento, ¿no? Ahora, dentro de las causales que encontramos en la disolución, encontramos obviamente amparada en el artículo 407 de la Ley General de Sociedades, en la cual establece, pues, en forma taxativa 9 causales. ¿Y por qué indica las 9 causales? Porque vamos a empezar a analizar cada una de ellas y vamos a indicar y vamos a precisar si efectivamente se trata, pues, de unas causales, en todo caso, de números clausos o números abiertos, ¿no? Pero en primer momento vamos a verificar que una de las causales principales que se establece en este tipo de actos es el vencimiento del plazo de la deducción. Obviamente, cuando se constituye una sociedad, persona jurídica, se tiene que indicar el plazo de duración de esta persona jurídica. Puede ser de carácter indeterminado o de carácter determinado. Cuando se determina el carácter por un plazo de tiempo, quiere decir que una vez concluido este plazo de tiempo, de pleno derecho se disuelve esta persona jurídica o sociedad. Sin embargo, en su gran mayoría, cuando se procede a constituir una sociedad, le colocan el carácter indeterminado. Ello implica que tenga que, mediante una manifestación, ya sea de la Junta General de Accionistas o de Socios, tenga que adoptarse la disolución de esta persona jurídica. Entonces, encontramos esta causal importante en las personas jurídicas societarias respecto de ese vencimiento. Asimismo, establece como causal la conclusión del objeto. Cuando hablamos de la conclusión del objeto, en muchos casos nos remitimos a que el objeto de una sociedad no necesariamente, pues, se concluye, pero si ustedes se percatan, muchas sociedades se han constituido con objetivos concretos, establecidos, periódicos, ¿no? Quiere decir que, por ejemplo, una sociedad constituida solo para efectos de repente de pandemia, este objeto ya cumplió con su finalidad de repente. Entonces, la sociedad ya deja de tener cierta actividad y por lo tanto su objeto ya ha concluido, ya no tiene mucha actividad, ¿no? Ese es cuando ya no existe. O también su objeto presenta actividades donde el cual ya no le permite, no tiene imposibilidad de actividades que pueda cumplir con. Entonces, esa sería otra de las causales que establece la disposición respecto a esta sociedad, ¿no? La continuada inactividad de la Junta General también cuando hay un periodo determinado de inactividad, e inclusive, ahora último salió una ley en la cual se extingue o se disuelve y se extingue las sociedades cuando por un periodo determinado hay la actividad registral en estas sociedades, obviamente por el mandato de la ley, estas se van a disolver, se van a extinguir, ¿no? Asimismo, establece como otra causal las pérdidas de 1/3 del capital debidamente suscrito y pagado, ¿no? Entonces, cuando se hace referencia a este monto de capital pagado, establece que hay una imposibilidad de poder realizar las actividades económicas que por su naturaleza esta sociedad está constituida. Es por ello que es una de las causales de disolución. No necesariamente tenga que ser una disolución forzosa, a eso quiero llegar, sino que va a depender de la voluntad de los socios incluirse en esta causal. Si ellos consideran que es imposible continuar con la actividad económica como consecuencia de las pérdidas del capital, en tal sentido, esta es una posibilidad de poder realizar una disolución e inicio de esta. Entonces, asimismo, también encontramos una
causar respecto de nuestros acuerdos, ¿no? Eh, Otro punto también importante que siempre se presenta también en este tipo de discusiones es la falta de pluralidad de los socios, ¿no? Obviamente, nosotros sabemos que las sociedades tienen el carácter prioritario de ser plurales, ¿no? Que tengan por lo menos dos socios, ¿no? De acuerdo al tipo societario, ¿no? Si es una SAC, es una SRL, es una SA o es una SA abierta, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que indica la misma Ley General de Sociedades, en todas tienen un común denominador, que tienen pluralidad de acciones de socios, ¿no? En tal sentido, cuando se pierde esta pluralidad también puede ser una causal de diferencia. Es por ello que se da la posibilidad también de realizar dicha disolución en virtud de esta pérdida, ¿no? Ahora, también como ya indicamos, puede ser por resolución de la Corte Suprema, por mandato expreso directamente del órgano jurisdiccional y asimismo establece como una causal, imagínense, el acuerdo de la Junta General, ya sea accionistas o de socios, sin mediar causa legal o estatutaria. Quiere decir que por el solo consenso de los socios o accionistas, esta sociedad se puede disolver. En efecto, puede estar en una bonanza económica o actividad económica que tiene esta sociedad, pero sin embargo, los socios quieren cambiar de giro o simplemente dejar de realizar esta actividad y acuerdan la disolución correspondiente, ¿no? Y asimismo deja planteado en esta novena causal cualquier otra causa prevista, ya sea en la ley, el pacto social, el estatuto o por convenio de justicia. Entonces, cuando indica esta situación, estamos frente a una acción de números abiertos. O sea, quiere decir que cualquier acción se puede incluir en esta, cuando en realidad no tendría que enumerarse, en todo caso, respecto a estas causales, ¿no? Porque directamente, si la vamos a enumerar, estaríamos ante una posición de números clausos, ¿no? Donde directamente, taxativamente, se establece pues, cuáles son las causales y no dejar abiertas estas puertas, ¿no? Pero sin embargo, la norma ha tenido que ser más extensiva, más abierta y bueno, le ha establecido cualquier otra causa prevista, ¿no? O deja abierto directamente. Entonces, habiendo establecido estas causales, nosotros debemos entrar directamente al procedimiento de la disolución y liquidación, directamente, ¿no? Obviamente, como ya hicimos referencia en el capítulo 7, una vez que se establezca una de las causales reguladas, el directorio tiene 30 días para poder convocar a la Junta General y de esta forma acordar la disolución, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si el directorio no solicita o no realiza la convocatoria de esta Junta General? También los socios o el gerente o algún director puede requerir a este órgano para que realice, digamos, esta sesión, ¿no? En la cual se va a adoptar o no la disolución. Y tengan presente que cuando se desarrolla esta Junta General, no necesariamente el hecho de poder sesionar significa que se va a abordar el acuerdo, ¿no? Entonces, es ahí donde se va a determinar, se va a consensuar, se va a proceder con las deliberaciones y a verificar si efectivamente corresponde o no la disolución correspondiente. Ahora, ¿qué pasa si no se realiza la convocatoria? Entonces, ellos también pueden solicitarle al juez del domicilio social en la cual se encuentra inscrita la sociedad para que pueda convocarla, ¿no? Judicialmente, ¿no? Entonces, esta convocatoria es válida a través del juez también, en la cual determina todas las prerrogativas que puedan establecer una convocatoria ordinaria por parte del director, ¿no? Entonces, son estas dos modalidades. Una vez acordada esta disolución, nosotros tenemos que entrar a ver qué requisitos debe cumplir este acuerdo. Obviamente la misma ley y el estatuto y el reglamento de registro de sociedades va a establecer ciertos requisitos. Entre los más primordiales que he querido, digamos, manifestarles es el requisito del quórum calificado, ¿no? Esta sesión que se va a desarrollar para abordar esta disolución tiene que tener un quórum calificado que establece en la misma ley general de sociedades, concordante con el estatuto,
en la cual se va a establecer que en una primera convocatoria tienen que estar presentes por lo menos 2/3 de las acciones debidamente representadas, ¿no? Y en una segunda convocatoria las 3/5 partes, ¿no? Y obviamente el capital inscrito y con derecho a voto, ¿no? Ahora, una vez establecido el quórum calificado y abordado el tema de la disolución y acordándose la disolución correspondiente, quiere decir que ya se ha consumado el hecho de la disolución. Posterior a ello, la misma Ley General de Sociedades establece que se tienen que realizar las publicaciones necesarias, ¿no? Son publicaciones en las cuales se va a realizar dentro de los 10 días siguientes de realizar el acuerdo en 3 oportunidades, ya sea, si es en el caso de Lima, se va a realizar en el peruano y en el diario de mayor circulación, y en el caso de provincias, en el diario donde se realizan los actos judiciales, ¿no? ¿Para efectos de qué? De establecer y dar comunicación de que se ha adoptado la resolución correspondiente de esta sociedad. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que los acreedores o aquellos que se sientan afectados con esta disolución puedan apersonarse a esta sociedad y ser o formar parte de la junta de acreedores o ser o tomar el conocimiento al respecto para que los liquidadores se tomen en consideración en estos como acreedores de esta sociedad, de ser el caso, ¿no? Al final he colocado los días para que se pueda establecer que en muchos casos, cuando se ha presentado la convocatoria, perdón, las publicaciones de esta extinción, usualmente se realiza la publicación por días alternos, ¿no? Se indican pues que son 10 días, dentro de los 10 días, en muchos casos, algunos registradores establecían dentro de su criterio que tenía que ser en días continuos, alternados, ¿no? Sean iguales, por ejemplo, que sea el día 2, el 5, el 7, que haya un intervalo constante, que sean referencias. Pero sin embargo, la ley no precisa nada al respecto, por lo tanto, las publicaciones que pueden hacerse tienen que hacerse dentro de los 10 días y pueden hacerse hasta en días consecutivos, pero sí hay que cumplir con las oportunidades, ¿no? Quiere decir que se tiene que realizar en 3 oportunidades. Ahora, la formalidad que se tiene que presentar al registro respecto de esta disolución es mediante copia certificada notarial del acta donde conste la disolución correspondiente. Perfecto. Entonces, ahora, cuando ya se ha abordado, se ha adoptado el tema de la disolución, el siguiente paso a proceder respecto de esta sociedad es la liquidación correspondiente, ¿no? Entonces, pero previo a ello, les hacía referencia respecto de las publicaciones, el tribunal ha emitido un pleno, ¿no? Al respecto. Hace referencia que en el tema de las publicaciones siempre había un criterio partido para efectos de poder calificar estas publicaciones. En algunos casos se presentaban las publicaciones, pues, directamente conforme establece la ley en su artículo 412, que estas publicaciones no son necesarias para la calificación de su cargo, sino que solo el acta da mérito a la inscripción correspondiente de la disolución. Sin embargo, ya en este pleno del año 2014, 126, se ha establecido claramente el criterio de que sí es necesario para la presentación de las publicaciones. Lo curioso es lo siguiente: en aspectos societarios, es decir, en la disolución de una sociedad, se requiere dichas publicaciones, ¿no? Tanto el acta correspondiente como la publicación realizada en estas 3 oportunidades, ¿no? Cosa que no ocurre en las demás, digamos, personas jurídicas, ¿no? Distintas de las societarias, como son el caso de las asociaciones, comités, fundaciones, etcétera, en la cual, de acuerdo al reglamento de personas jurídicas, solo requiere la inscripción en virtud del acta donde se acuerda la disolución. En ese sentido, no se requiere de las publicaciones correspondientes para dichas personas jurídicas. Sin embargo, en este caso, por mandato expresa de la Ley General de Sociedades, sí se va a acompañar
al acta correspondiente las publicaciones realizadas. En muchos casos las publicaciones tienen que ser pues reproducciones, ¿no? Directamente bajo constancia notarial, ¿no? También se ha tenido el criterio de que estas publicaciones pueden ser en copia finalizada, ¿no? Pero en ese caso también se puede acompañar el original de estas publicaciones. Hay un criterio un poco flexible al respecto de estas publicaciones, pero lo que sí en concreto es bajo este pleno correspondiente se establece que se tiene que acompañar directamente al acta, ¿no? Ahora, en el proceso de liquidación, no es más que todo el acto en el cual, una vez acordada la disolución, vamos a proceder a realizar todos los balances generales de los bienes que forman parte de esta sociedad y que se va a distribuir o se va a realizar el pago de las obligaciones de esta, si la tuviera, ¿no? Entonces, lo importante es que en el proceso de la liquidación, la sociedad mantiene, como desde un principio del momento de la disolución, mantiene la personalidad jurídica. Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando se acuerda esta disolución y pasa el proceso de liquidación? Acá va a ocurrir algo muy importante en la sociedad, que van a caer todos los representantes y directivos de esta sociedad. Con ello quiero decir que se va a designar a nuevos representantes llamados liquidadores, en la cual estos van a asumir la representación de la sociedad, ¿no? Ahora, este acuerdo de disolución obviamente trae como consecuencia la designación de los y como consecuencia de la designación de estos liquidadores, obviamente va a cesar la representación de todos los representantes de la sociedad, ya sean apoderados, directores, gerentes o cualquier otro representante legal que tiene inscrita en la partida registral de esta sociedad. En tal sentido, los únicos representantes de esta sociedad en liquidación son los liquidadores, ¿no? Obviamente, una vez acordada la disolución, se tiene que designar, ya sea una comisión liquidadora o un liquidador, ¿no? Que va a sustituir directamente a todos los representantes. Ahora, ¿el liquidador sustituye al accionista? Pues no, al socio accionista no lo sustituye. Quiere decir con ello que la Junta General de Accionistas va a tener todavía permanencia y prevalencia todavía en la sociedad, más que el liquidador o la comisión liquidadora simplemente es un ente encargado de realizar el proceso de liquidación de todo el patrimonio capital que tiene esta sociedad respecto de sus obligaciones y todo lo demás, ¿no? Hasta seguir con el proceso de la extinción. Ahora, como usted indica, profesor, que los liquidadores forman ya la representación de esta sociedad, entonces, ¿quién es el llamado para poder desarrollar o celebrar una junta general al respecto de esta sociedad? Obviamente el llamado son los liquidadores, los llamados son los liquidadores, o el liquidador, que es el caso, ¿no? Entonces, estos liquidadores van a tener directamente la representación frente a terceros respecto de la sociedad, ¿no? Ahora, los liquidadores también pueden llamar a los directores, a los administradores, a los gerentes, a los representantes legales que ejercieron el cargo, por supuesto. ¿Y pueden llamar para qué? Para que estos representantes le proporcionen información y la documentación necesaria para poder facilitar el proceso de liquidación. Es muy importante ello, ¿por qué? Porque todo el acervo documentario y todo lo demás que corresponde a esta sociedad estuvo a cargo de los anteriores representantes. Y es muy importante que exista este traslape de información para efectos de poder realizar una adecuada liquidación, ¿no? Entonces, como ya indicamos, ¿pueden seguir sesionando los accionistas? Sí. En concreto, se pueden seguir sesionando, se pueden seguir adoptando acuerdos, pero bajo las reglas que establece la liquidación correspondiente, ¿no? Y debidamente convocado por los liquidadores. Ahora,
las reglas básicas para la designación o el ejercicio del cargo de los liquidadores. ¿Quiénes designan a los liquidadores? Como ya hice referencia, lo designa la Junta General o el juez, salvo que el estatuto, el pacto social o por los convenios científicos con los accionistas o la misma ley establezca alguna disposición que importante. Pero en concreto, estas son designadas por la Junta General, directamente, ¿no? O por el juez que lo establezca bajo la convocatoria constitucional. ¿Cuántos liquidadores se designan? En principio se tiene que tener en consideración lo que establece el estatuto. Si en el estatuto se ha establecido que va a haber una comisión integrada por 5, por 7 o por 15 liquidadores, entonces se tiene que cumplir lo que establece el estatuto. Ahora, si el estatuto no indica nada al respecto, entonces nos regimos a lo que indica la Ley General de Utilidades, que en aspectos generales indica que tiene que ser en un número impar. En tal sentido, se tiene que designar ya sea 1 o 3 o 5 liquidadores, dependiendo de la voluntad de la Junta General. Ahora, ¿por qué la ley misma ha establecido este tipo de designación en forma impar? Por una sencilla razón, porque ellos también van a sesionar, digamos, dentro de la comisión liquidadora o dentro de su órgano que corresponda, en la cual van a adoptar decisiones. Por lo tanto, también de repente el espíritu de la norma ha sido que sea de carácter impar para que puedan adoptarse estas cosas, ¿no? ¿Cuál es el plazo que asumen el cargo del liquidador? El plazo es desde 5 días de la comunicación de la designación. Acá ocurre algo curioso con respecto a las sociedades y las demás personas jurídicas. Estoy seguro que a ustedes también les va a servir bastante. Si ustedes se percatan, en el resto de las personas jurídicas no se requiere la aceptación del cargo. Sin embargo, en la parte societaria, sí la misma ley establece que, digamos, que acepte el cargo correspondiente, ¿no? Por eso le da este plazo de 5 días para que se le comunique al señor que se le ha designado como liquidador, ¿no? ¿Y qué pasa si no asumen el cargo? Que es obviamente el problema que les hacía referencia, ¿no? A diferencia de las otras personas jurídicas, en el supuesto que se designa como liquidadores, vamos a poner en caso de una asociación, cuando se procede a la disolución y se designa a la disolución y liquidación y se designa a los liquidadores, estos liquidadores surten sus efectos a partir de la aprobación del acto o en fecha posterior. No se espera que los miembros designados den la aceptación del cargo. Por lo tanto, dicha designación surte sus efectos a partir de dicha aprobación de acto. A diferencia de las sociedades, que aquí sí se requiere que diga de su aceptación, ¿no? ¿Y qué pasa si no asumen el cargo? Entonces, obviamente, el directorio del gerente, quien corresponda de acuerdo al tipo societario, va a convocar nuevamente a una junta general. ¿Para qué? Para sustituir a estos liquidadores o a este liquidador que no asume el cargo de liquidador, ¿no? ¿Se les debe pagar? Bueno, es una cuestión ya interna que no corresponde mucho al registro, pero las normas en el que se ha establecido que sí, salvo que el estatuto, el pacto social o acuerdo de la Junta General de Accionistas establezca lo contrario, ¿no? Porque es un cargo que va a repercutir mucho o va a incidir bastante en la vida institucional de la sociedad, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las responsabilidades del liquidador de la persona jurídica? Obviamente va a tener las responsabilidades en conjunto, tanto del gerente, del administrador, de todo lo que corresponda a la representación de la sociedad. Quiere decir, en concreto, que los liquidadores asumen el íntegro de la responsabilidad y la funcionalidad de esta sociedad, ¿no? Entonces, porque como ya indiqué anteriormente, los demás representantes dejan de ejercer el cargo una vez acordada la disolución y nombrado el liquidador. ¿Qué otras reglas se aplican? Las mismas reglas que correspondan tanto al directorio y a los gerentes que establezca la sociedad anónima, ¿no? En regla general, ¿no? El liquidador es vigilado, o claro, como ya una vez que el liquidador asume la administración general, aparentemente estaríamos ante un organismo que ha premunido de bastante poder, ¿no? Respecto a la sociedad, porque prácticamente es el representante de todo, ¿no?
Y este liquidador es omnipotente, lo podemos decir, en la cual no puede ser por ningún lado de repente fiscalizado, visualizado, en todo caso vigilado respecto a las acciones que pueda realizar, pues sí, en este caso, en este caso sí es vigilado por un 10% de los accionistas, en la cual designan a un representante, ¿no? Y este puede vigilar directamente las acciones que realizan él o los diputados. ¿Alguien más vigila a estos liquidadores o liquidador? Sí, el representante del sindicato de obligacionistas. También es un ente fiscalizador y vigilante del proceso de liquidación, ¿no? Estos son dos representantes que pueden solicitar la documentación pertinente en el proceso de liquidación, ¿no? Porque ha habido casos en los cuales los liquidadores no necesariamente han realizado un balance adecuado y una distribución de todo el haber neto de la sociedad, ¿no? Entonces, por lo tanto, puede traer consigo también problemas, ¿no? Y es por ello que la misma Ley General de Sociedades ha establecido estos mecanismos, ¿no? de vigilancia al respecto. Ahora, ¿cuándo termina el cargo del liquidador? Bueno, en principio, cuando se hace el proceso de liquidación y este se concluye, obviamente, con el balance general, de, de todo lo que corresponde a las obligaciones, de capital y todo lo demás, concluye directamente cuando ya se realizó la liquidación. Asimismo, puede concluir de forma temprana un liquidador por la remoción, ¿no? Que puede realizarse mediante Junta General, ¿no? Entonces, la Junta General puede acordar también la remoción de y asimismo el liquidador puede solicitar o puede presentar su renuncia correspondiente y esta concluye, ¿no? Una vez aceptada dicha renuncia, ¿no? También los liquidadores pueden, digamos, o mejor dicho, este proceso de liquidación puede concluir con la resolución judicial, ¿no? Es una sentencia, obviamente, en la cual los socios solicitan, pues, ante el órgano constitucional, mediante estableciendo alguna causa, ¿no? Mediante un proceso sumarísimo, ¿no? Para efecto de que pueda detenerse el proceso de liquidación, ¿no? Respecto a la responsabilidad de los liquidadores, obviamente la misma ley establece un plazo de capital. Quiere decir que durante 2 años, desde la terminación del cargo, van a asumir la responsabilidad de todo el proceso de liquidación de estos liquidadores, ¿no? Y asimismo, puede también terminar su responsabilidad o dura su responsabilidad desde el día siguiente en que se inscriben en la extinción, ¿no? De la sociedad directamente. Ahora, en el proceso de liquidación podemos optar o se puede encontrar, digamos, cuando se está realizando la distribución o se está cumpliendo con las obligaciones de esta sociedad, se puede encontrar con la extinción del patrimonio. Ya no puede tener una sociedad de repente patrimonio para que pueda cumplir con dichas obligaciones, ¿no? Entonces se acabó el patrimonio. Pero existen aún acreedores en la cual todavía existen obligaciones que cumplir, ¿no? Entonces, en ese sentido, la misma ley estableció que los liquidadores, cuando ocurre esta situación, tienen que convocar a una junta general para informar dicha situación a esta junta general, ¿no? ¿Y qué es lo que puede ocurrir legalmente respecto digamos, de la extinción de este patrimonio? Bueno, pueden ocurrir varios caminos, ¿no? Una de ellas puede ser, pues, que se puede solicitar la declaración judicial de quiebra, ¿no? En la cual se ha hecho la liquidación correspondiente, se ha establecido la distribución del pago de las obligaciones respecto de aquellos acreedores principales, habiendo varios acreedores de repente o otros secundarios que no se ha cumplido con estas obligaciones de estos acreedores, por lo tanto, pues judicialmente se declara la quiebra y ya se queda, digamos, impaga esas obligaciones, ¿no? O también se puede optar por el procedimiento concursal. No es más que un procedimiento en el cual se va a optar por acogerse, pues, a una institución en la que complete sin de copia para que pueda salvaguardar este patrimonio y poder reflotarlo, ¿no? Y de repente darle vida nuevamente a esta sociedad, ¿no? Son 2 caminos que es posible llevar a cabo respecto de la extinción del patrimonio en un proceso
de liquidación. Ahora, una vez que se concluye digamos, la liquidación, los liquidadores, el liquidador, en general, tiene que presentar a la Junta General, en concreto, los estados financieros, ¿no? Y todas las cuentas de los ejercicios que se han realizado, el curso, y estas tienen que estar debidamente acreditadas, ¿no? Finalmente, lo que se va a presentar formalmente a la Junta General de Accionistas o de Socios es la memoria de la liquidación, la propuesta de distribución del patrimonio de los socios, el balance final de liquidación y el estado general de pérdidas y de las cuentas que corresponden, ¿no? Entonces, habiendo realizado todo este análisis y habiendo efectuado, digamos, la distribución, se va a aceptar, en todo caso, la Junta General va a aceptar dicha liquidación. Y, consecuentemente, ya estableciéndose que se ha concluido con el proceso de liquidación, entonces pasamos al siguiente paso, que es la extinción de la sociedad, ¿no? Ya teniendo concluida todo el proceso de haber realizado la distribución, haber cumplido con las obligaciones y todo lo demás, entonces ya todo se concluyó con el balance general. Se ha distribuido de repente el haber neto que existía en la sociedad a respecto de los socios o que estaban de acuerdo a sus acciones y por lo tanto el siguiente paso es realizar la extinción de la sociedad, ¿no? Y este acto se procede en virtud de un documento firmado por él o los liquidadores, indicando cómo se ha procedido a realizar pues, todo el balance general, el haber social, la distribución de los rendimientos, etcétera, ¿no? Y obviamente se tiene que acompañar qué cosa, las constancias de haber sido publicado el aviso, ¿no? De todo lo que requiere pues, de la disolución y todo lo demás, ¿no? Ahora, lo importante en la extinción de las sociedades, aquí hay que tener en consideración lo siguiente, que aquí no se trata de un acuerdo de Junta General, ¿no? En este supuesto simplemente es una comunicación que realiza quién, los o el liquidador hacia el registro correspondiente. Es por ello que en muchos casos se han presentado juntas generales en la cual acuerdan la extinción de la sociedad, pero no es el mecanismo que establece la Ley General de Sociedades. Si bien es cierto, en muchos aspectos ellos se referían que se acogen al acuerdo de la Junta General por, por ser un órgano mucho más legitimado para poder acordar que en vista de que ya se ha aprobado la liquidación correspondiente y todo lo demás. Pero, sin embargo, si la ley misma establece una formalidad respecto de la inscripción y la presentación de este acto de extinción, entonces se tiene que remitir directamente a la ley, ¿no? No es más que con el escrito presentado por los liquidadores, en la cual se pues, deja constancia de todo lo que se indica, ¿no? Ahora, una vez que, digamos, se procede a evaluar la extinción en virtud de este documento, se tiene que tener en cuenta un detalle muy importante, que inclusive tiene que dejarse constancia al momento de realizar la extinción registral, es que en la extinción se debe indicar el nombre, el domicilio de la persona que va a encargarse de la custodia de los libros y el acervo documentario de la sociedad, que llevó a cabo todo el proceso tanto de disolución, liquidación y toda la demás documentación que sea pertinente respecto de la sociedad. Quiere decir que de todo el acervo documentario desde la constitución hasta la extinción, tiene que encargarse una persona, ¿no? Al respecto, para que pueda salvaguardar esta, y en caso se requiera, los supuestos que pueda haber algún proceso judicial o algún tipo de reclamación respecto de este proceso de disolución, liquidación y extinción, pues ya el acervo documentario está a cargo de esta persona, ¿no? Entonces, eso en concreto es el proceso de liquidación y extinción de las sociedades, ¿no? Ahora, dentro de los siguientes puntos que mandaron a tratar es el otorgamiento y la ampliación y modificación de créditos. En general, en concreto, obviamente para nosotros en el registro de tanto de personas jurídicas de carácter societario, vamos a llamar de las demás personas jurídicas, existen este tipo de actos, ¿no? De poderes.
Y nosotros nos ceñimos en concreto a lo que establece el Código Civil, ¿no? En el artículo 145, lo llevo a colación este artículo porque habla de la representación, ¿no? En sí, la naturaleza de un otorgamiento de poder viene como consecuencia de este artículo. ¿Por qué? Porque es el acto jurídico en el cual cualquier acto jurídico puede ser realizado mediante un representante, ¿no? Salvo disposición contraria a la ley, y bueno, la facultad de representación la otorga el interesado o la confiere la ley, ¿no? Entonces, en concreto, esta es la base que establece que directamente, pues, actos jurídicos se pueden celebrar debidamente representados, ¿no? Y la persona jurídica no está exenta de ello, ¿no? Las personas jurídicas también pueden otorgar eh, este tipo de poderes, ¿no? Para efectos de realizar cualquier tipo de actividad al respecto. Ahora, en el reglamento del registro de sociedades, encontramos el artículo tercero, el inciso C, como acto inscribible, obviamente, los poderes, su modificación, su aceptación expresa, la revocatoria, la sustitución, delegación, etcétera, ¿no? La resolución de la misma. Entonces, siendo taxativo el tema del reglamento de poderes y que tiene acogida registral, entonces, estos de acá tienen que proceder a una calificación y tienen que verificarse de dónde son emanadas. Por lo tanto, vamos a encontrar dos formas de otorgamiento de poderes. Una de las primeras es respecto de aquellos poderes que son emanados, en el caso que en concreto, estoy hablando de las personas jurídicas, respecto de un acuerdo, ¿no? Del órgano superior o supremo o correspondiente de esta persona jurídica o sociedad. Me refiero a la Junta General de Accionistas, ¿no? O también podría ser el directorio correspondiente, ¿no? Como órgano, ¿no? Como órgano. He colocado acá la Junta General de Accionistas en forma general porque en algunas sociedades no necesariamente tienen directorio, por eso es lo que, pero todas sí tienen una Junta General de Accionistas, ¿no? Es por ello que he colocado directamente pues, el acuerdo emanado de esta Junta General de Accionistas. Y este acuerdo para la representación o el ejercicio de ciertas facultades va a cumplir también con ciertos requisitos, ¿no? Como son el quórum, las mayorías, si es calificado, ¿no? Si es quórum calificado. A estos aspectos la misma Ley General de Sociedades estableció que no requiere de un quórum calificado, a diferencia de las soluciones y liquidaciones que ahí se requieren, ¿no? Entonces, en este caso, estamos hablando de un quórum simple de la mitad más uno de los accionistas, o de los accionistas que son representados en segunda convocatoria de los que asisten. Respecto de la formalidad, ¿cuál es la formalidad que va a requerir para que se efectúe la inscripción de este otorgamiento? Obviamente estamos hablando de una copia certificada notarial donde conste el acuerdo de poder, ¿no? Lo importante aquí y que es bueno diferenciar es que esta es una forma en la cual se va a, digamos, a ingresar al registro este tipo de poderes mediante un acuerdo de Junta General, ¿no? Y sus efectos, obviamente, en muchos casos se va a tener en consideración para los demás actos que pueden conllevar alguna inscripción, ya sea de una transferencia, de un acuerdo, de, no sé, que tenga que conllevar algún registro distinto al de las personas jurídicas. Y es por eso que he querido colocar los efectos de la inscripción. En concreto, hablamos que el otorgamiento de poder no es conflictiva, ¿no? Obviamente que estamos hablando, pues, que la representación se ejerce desde que es otorgada, ¿no? Directamente. Ahora, no es obligatorio. Y en esto quiero entrar a tallar bastante. ¿Por qué? Porque en muchos casos, cuando se ha presentado en otros registros, como son, que de repente el registro de propiedad inmueble, en la cual se está verificando que una persona jurídica está transfiriendo propiedades, ya sea una sociedad, y de acuerdo a las normas legales se establece que el representante tiene que tener facultades expresas, ¿no? De tal acto. Por lo tanto, verifican que este representante no tiene inscrito en el registro
o de personas jurídicas las facultades que correspondan, ¿no? Para este acto que se va a realizar, que es de compra-venta de una propiedad inmueble. Entonces, sin embargo, el usuario puede optar por acompañar el acta de Junta General donde se acuerda el otorgamiento de poder a este representante y lo puede acompañar al registro de propiedad inmueble, ¿no? Directamente. E indicar que su representación o las facultades que él ejerce están acordadas en dicha Junta General y por lo tanto el registrador que está asumiendo la calificación de esta transferencia tiene que realizar digamos, la evaluación de de esta Junta General donde se acordó el otorgamiento de poder. Es por ello que no es obligatoria su inscripción. No es obligatoria su inscripción en el registro de personas jurídicas, pero sí puede constatarse que efectivamente, obviamente, este poder va a tener que ser calificado por el registrador, está verificando el otro acto inscribible y una vez realizada la evaluación correspondiente y verificado que es un acuerdo válidamente establecido, entonces procede digamos, a realizar la evaluación e inscripción de la transferencia de la propiedad, ¿no? Es muy importante ello, establecer eso, porque en muchos casos nos hemos encontrado en la cual el registrador le solicita al usuario que previamente efectúe la inscripción en el registro de personas jurídicas del otorgamiento de poder, la cual no es un acto obligatorio directamente, ¿no? Obviamente, pues los efectos de inscripción generan una fe pública. Ahora, este es uno de las, digamos, de los aspectos emanados de un acuerdo. También vamos a encontrar, por otra parte, el acuerdo otorgado en forma directa por un representante de la persona. Voy a colocar de repente por un directivo o representante en forma general, ya sea un gerente general, o sea, no sé, pues un presidente del directorio o un representante legal que tiene facultades, ya sea expresas estatutariamente o otorgadas con anterioridad, en la cual se le faculta a él otorgar poderes a otro, a un tercero o a otro representante. Entonces, cuando estos representantes, le vamos a llamar representantes o directivos, tienen facultades expresas, ya sea por mandato de la ley, por disposición del estatuto o poderes inscritos en la partida registral de la sociedad, estos poderes pueden ser ejercidos en forma concreta y directa por este representante o directivo. Con ello quiero decir que este directivo puede delegar o otorgar poderes en forma directa a otro representante. Y ya no va a requerirse de un acuerdo de Junta General. ¿Por qué? Porque ya él tiene las facultades de poder otorgar o delegar digamos, la representación que tiene respecto de la sociedad. Para ello va a requerirse cierta formalidad. No va a ser la misma del acuerdo de asamblea en la cual se otorgó poderes, sino o va a ser mediante un instrumento público protocolar. Estamos hablando de una escritura pública en la cual este representante, el directivo, va a otorgar el poder al representante, ¿no? Y esto está amparado en la misma ley del decreto legislativo del notariado, ¿no? Los efectos de inscripción son las mismas que, digamos, con las anteriores, en virtud de que se está hablando de un otorgamiento de poderes en concreto, ¿no? Directamente. Ahora, una vez que hemos terminado el otorgamiento de poder y para abordar el tema de la transformación de la asociación, perdón, de las sociedades, pues no es tan complicada también para estos aspectos de transformación. Lo que sí es interesante en este tipo de actos es la discusión que se prestó como consecuencia de un tipo de transformación, ¿no? De un tipo de persona jurídica a otra. Estoy seguro que muchos lo conocen y que siempre se ha llevado a discusión con distintos certámenes académicos, ¿no? Al respecto, vamos a iniciar dando las pautas generales, ¿no? De lo que es una transformación de una sociedad. Después de ello vamos a abordar en concreto la transformación de una jurídica de carácter distinta
a la societaria hacia la societaria, en concreto de una asociación a una sociedad, ¿no? Que va a traer a colación ciertas situaciones que en muchos casos, en muchos aspectos ha conllevado a discusiones, respecto y también incertidumbres, ¿no? Respecto de cómo quedaba pues, de todo este proceso, ¿no? Si realmente se estaba afectando a algunas situaciones jurídicas, tanto de una u otra persona, ¿no? Entonces, eh, vamos a también desarrollar un poco el tema de aquellas personas jurídicas extranjeras, en la cual también deciden realizar este tipo de actos, ¿no? En nuestro territorio peruano, ¿no? Y finalmente, para terminar la sesión, vamos a abordar las medidas cautelares, ¿no? Y la enervación de nuestros hijos responsables, ¿no? Eh, en concreto, ahí no hay, digamos, eh, mucho que abordar para este tipo de preliminares, sino vamos a analizar directamente pues, acuerdos plenarios, todos los precedentes y las resoluciones emitidas sobre la segunda instancia de justicia. Ya. Iniciando, nosotros tenemos entendido que conforme a la Ley General de Sociedades existen diversas formas de regularización, ¿no? Entre las más comunes encontramos pues, a la transformación, la fusión, decisión, ¿no? Y también hay otras formas, ¿no? De reorganización, pues, como también son pues, la reorganización simple, las reorganizaciones combinadas, la reorganización de sociedades con ingresos extranjeros, la reorganización de sucursales, que les hace referencia. Entonces, en este caso en concreto vamos a tratar lo correspondiente a la transformación de una sociedad, ¿no? El concepto básico y concreto que se puede determinar para la transformación no es más que un acto en la cual esta sociedad, ¿no? Abandona su estructura jurídica original y todo lo que corresponde a su funcionamiento y va a, ¿qué cosa? A adoptar una nueva estructura, ¿no? Pero lo curioso acá es que no va a perder la personería jurídica, o sea, en concreto, la persona jurídica va a existir en el transcurso de estos actos que van a llevar a una transformación, ¿no? Eh, Asimismo, es importante establecer que en el artículo 333 de esta Ley General de Sociedades establece algo claro para este tipo digamos, de transformación, ¿no? Que ha llevado a cabo la posibilidad de todos los aspectos de transformación de las personas jurídicas, ¿no? En concreto, establece que es permitido, dice que las personas jurídicas que no son normadas por la Ley General de Sociedades también puedan participar de la reorganización de sociedades en el caso de transformación. Mira, ¿ya? Se ha dejado abierto este articulado a que no solo las que abarca la Ley General de Sociedades, en concreto las sociedades, sino distintas personas jurídicas ajenas a esta puedan también englobarse en este proceso de transformación, ¿no? Es por ello que queremos ver en concreto, miren, en esta diapositiva, cuáles son las, digamos, personas jurídicas comunes, ¿no? Ordinarias, que vamos a tratarlas, en la cual, digamos, estas personas jurídicas van a experimentar, ¿no? Un tipo de cambio hacia otra forma, hacia otra persona jurídica, ¿no? Pero lo curioso es que acá va a conservar su misma personalidad jurídica. Con ello siempre se ha visto un claro ejemplo cuando se habla de transformación, se habla como en concreto, a ver, un caso figurado es como si tuviera, como si un abogado simplemente al momento, pues, un día se encuentra con una vestimenta, un sastre, y al otro día se va a cambiar el sastre o la vestimenta, ¿no? Entonces, sigue siendo la misma persona, el mismo abogado, solo se ha cambiado de sastre, nada más. Entonces, en concreto, eso es la transformación, ¿no? La naturaleza de la persona jurídica va a existir, o sea, su personalidad jurídica va a existir. Lo único que va a cambiar es
su organización, su administración, su forma y todo lo demás va a variar, pero la persona jurídica por sí sola va a existir. Y ello en concreto, cuando se realiza la calificación registral, de acuerdo al, al folio personal, obviamente por cada persona jurídica se va a aperturar una partida registral. En tal sentido, tiene sentido lógico, es todo lo que indica la Ley General de Sociedades. ¿Por qué? Porque si fuera otra persona jurídica o otro ente que va, digamos, a distinguirse o va a ser distinta a la anterior, en concreto se estaría aperturando una nueva partida registral, lo cual no ocurre en este caso. Es por ello que cuando se efectúa el acto de transformación, se va a continuar en una misma partida registral, o se va a establecer los actos posteriores a la transformación en la misma partida registral. Es por ello que si que se vea el historial de esta persona jurídica, se va a encontrar que anterior a la transformación era de un tipo distinto, ¿no? A la cual se está actualmente pues, ejerciendo. Podemos verificar acá que las sociedades anónimas pueden transformarse y lo establezco, miren, en esta línea, en una EIRL, ¿no? Imagínense, en una empresa individual de responsabilidad limitada. También se pueden transformar las EIRL en sociedades, ¿no? O también lo más curioso, que las sociedades se pueden transformar en asociaciones. Y aquí algo ocurre porque si ustedes se percatan, la naturaleza, digamos, de estas personas jurídicas, de las societarias, es que tienen, como todos lo conocemos, fines lucrativos, ¿no? Actividad económica lucrativa. Lo mismo estaríamos hablando de las empresas individuales de responsabilidad limitada. Es por ello que de repente es mucho más sencillo realizar una transformación de este tipo, ¿no? Porque se conlleva a que, bueno, va a seguir de repente los mismos objetivos, la misma finalidad de actividad económica y por lo tanto simplemente va a hacer un cambio organizacional, ¿no? Tanto sea de repente por el auge que está llevando en sus actividades o también quiere cambiar de repente de rubro, etcétera, ¿no? Entonces, pero va ligado al aspecto económico, ¿no? En tal sentido, no hay mucha, digamos, diferenciación al respecto. Sin embargo, ello no ocurre con las asociaciones, ¿no? Como indica aquí en esta diapositiva, que también es una persona jurídica, pero el fin de esta persona jurídica es de carácter no lucrativo. Pero ello no implica de que esta persona jurídica no pueda realizar actividad económica. El problema está en que el patrimonio que tiene esta persona jurídica que tiene que remitir a los objetivos y finalidades de esta. Pero, sin perjuicio de ello, la norma ha establecido la posibilidad de este tipo de transformación. Y ya en diapositivas posteriores vamos a explicar un poquito más extensa respecto de cuáles han sido pues, digamos, las características para poder permitir esta transformación, ¿no? En concreto, quería mostrar acá el tema de la posibilidad que existe, la diversidad que existe respecto de la transformación de las sociedades en cualquier ente o persona jurídica que pueden establecerse no solo en la Ley General de Sociedades, sino en otros marcos normativos. Por ejemplo, en la ley, el decreto ley de la EIRL, que es la decreto ley del 2021, las asociaciones que están marcadas en el Código Civil, etcétera, y otros, inclusive puede ser en comités, en fundaciones, etcétera, ¿no? Por eso se deja la posibilidad abierta. Ahora, hay que tener en claro que cuando se efectúa el proceso de transformación, se tiene que tener en consideración también el tema o los aspectos de responsabilidad que tienen los integrantes de una persona jurídica. Quiere decir, de repente, lo que se tiene que analizar o los entes que tienen que analizar antes de realizar una transformación es, de repente, tienen una responsabilidad de carácter limitado y posterior a la transformación, su responsabilidad se vuelve de carácter ilimitado, ¿no? O contrario a ello,
De repente antes de la transformación era de carácter limitado y posterior a la transformación de carácter limitado. Un claro ejemplo que se ve en esto es las famosas pues, sociedades civiles, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner antes de la transformación, de repente era una sociedad responsable limitada y después se cambió a una sociedad civil, ¿no? Entonces, la responsabilidad que va a existir antes y después de la transformación va a variar. Entonces, los socios o accionistas que van a adoptar esta figura de transformación tienen que tener en consideración esta situación para efectos de poder determinar si les conviene o no les conviene y cuáles son los alcances de la responsabilidad que van a tener frente a la nueva figura que están optando, ¿no? Entonces, ello no implica en todo caso que aquellas deudas que de repente tenga esta persona jurídica no puedan ser transferidas o no puedan transformarse como consecuencia de estas deudas. No, sí se puede. O sea, para ello se tendría que tener pues, el consentimiento del acreedor, ¿no? Son los tres. Ahora, respecto de las acciones, participaciones y los derechos que van a tener los miembros, no lo voy a llamar socios porque no necesariamente son socios, pueden ser socios, participacionistas, accionistas, o de repente el titular, o de repente los asociados, bueno, los miembros de esta persona jurídica, en realidad no se van a afectar, ¿no? En su participación porcentual. Estamos hablando del tema de las sociedades directamente, estas van a prevalecer, por lo tanto, tampoco se van a afectar sus derechos, salvo que estas tengan consentimiento al respecto, ¿no? Entonces, o que se haya establecido también el derecho de la separación, porque tengan presente que cuando se hace el proceso de transformación, una vez que se realice el acuerdo correspondiente de la transformación durante una junta general, el socio o accionista que no desea participar en este proceso puede dar puede acogerse al derecho de la separación directamente, ¿no? Obviamente, pues, ahí el tema de las acciones, participaciones va a variar, ¿no? En el sentido corresponda para la nueva redistribución del nuevo tipo societario que se pueda adoptar de esta. Ahora, ¿cómo se formaliza, no? Una vez concluido el proceso de separación, que se haya realizado y todo lo demás, ¿cómo se formaliza el proceso de transformación? Obviamente, en virtud de un expediente público protocolar, estamos hablando de escritura pública, como lo hace el notario, en el cual se va a insertar, pues, las partes presentes que obligatoriamente tienen que ir el acta de Junta General en la cual se acuerda la transformación y los demás anexos que correspondan, ¿no? De la publicación, ¿no? Ahora, algo importante que nosotros tenemos que tener en consideración es la entrada en vigencia de la transformación. En este punto nosotros tenemos que, bueno, la norma ha establecido que la transformación debe entrar en vigencia el día siguiente de la fecha de escritura pública que se otorgue en virtud de esta transformación. Entonces, y obviamente la eficacia de esta disposición está, ¿qué cosa? Supeditada a la inscripción de la transformación en el registro directamente. ¿Por qué? Porque obviamente si es que así se efectúe la transformación y se tenga como fecha fijada en la escritura pública, sin embargo, esta escritura pública al momento de ingresar al registro no concluye constitución de repente por diversos motivos que han o diversos defectos que pueda contener esta transformación, no concluye con la inscripción, entonces su eficacia no va a estar, digamos, determinada, ¿no? ¿Por qué? Porque va a requerir de la inscripción registral para que establezca directamente su eficacia, que es la fecha en la cual entra en vigencia. Ahora, algo importante para también respecto de las transformaciones es el balance. ¿Por qué es importante este tema del balance? Porque al momento de realizar o de acordarse el balance general, se tiene que establecer pues, cuáles son los activos y pasivos que tiene la sociedad, ¿no? En tal sentido, de acuerdo a la norma, ha establecido que el balance de transformación se tiene que estar entregada al día anterior de la fecha de escritura pública.
y esto es de forma obligatoria, ¿no? Ahora, eh, en todo caso, de repente no se requiere que se inserte el balance, ¿no? Directamente, ¿no? Pero sí se tiene que otorgar, ¿no? Se tiene que otorgar un día antes a la fecha de la escritura, pero ello no implica que sea obligatoria la inserción en dicho instrumento, sino que sí se tiene que efectuar, pero de repente se puede acompañar, pues, ¿no? Entre otros documentos, digamos, distintos a la escritura pública, ¿no? Ahora, vamos a ver el tema de aquellas sociedades que se encuentran en liquidación. Nosotros ya habíamos hablado en un primer bloque de las sociedades que llegan a un proceso de disolución, liquidación y posteriormente se extinguen, ¿no? ¿Qué pasa cuando una sociedad está en un proceso de liquidación? Ya sea se abordó, se abordó la disolución y está en el proceso de liquidación. Entonces, el, el tema de las sociedades siempre va a establecerse si la liquidación no es consecuencia de la declaración de la nulidad del pacto social del estatuto o el instituto de plazo de la relación. O sea, con ello queremos establecer que la sociedad se puede transformar. Si ustedes se recuerdan, cuando realizamos el análisis respecto de la disolución, liquidación, exclusión, al momento del proceso de liquidación, la persona jurídica, uh, en concreto, todavía no ha perdido su personalidad. La sociedad todavía no ha perdido su personalidad. Por lo tanto, la Junta General de Accionistas, los socios, puede optar por realizar la transformación correspondiente de repente para salvaguardar o para dejar sin efecto la disolución que corresponde. En tal sentido, es posible que una sociedad en liquidación pueda realizar la transformación correspondiente. Existen actos en los cuales se van a declarar la nulidad de la transformación, ¿no? Obviamente, cuando un proceso de transformación, los socios o accionistas no se encuentran de acuerdo con esta transformación, pueden iniciar una pretensión judicial, ¿no? Respecto no del proceso en sí, sino del acuerdo de que se está adoptando en la Junta General o la Asamblea que acordó la transformación, ¿no? Y esto lo dirigen ante el órgano jurisdiccional bajo un proceso abreviado y obviamente esta acción de poder solicitar la nulidad del acuerdo de transformación tiene un plazo, ¿no? Caduca los 6 meses y ese plazo está establecido también en el mismo Código Civil, ¿no? De aquellos actos inscribibles en el registro en el que cual se les debe solicitar la nulidad, ¿no? En este caso, se puede solicitar también en ese lapso de tiempo la nulidad de la transformación. Consecuencias de la transformación. Con la misma sociedad, obviamente estamos hablando respecto de la misma persona jurídica, va a haber un cambio estructural, ¿no? O ya sea respecto de su denominación, respecto de su organización, del quórum, de los representantes, de los administradores, todo lo demás, va a haber un cambio estructural general, ¿no? Si bien la naturaleza de la persona jurídica va a seguir existente, sin embargo, todo el exterior, toda la organización, toda la estructura va a cambiar en concreto, ¿no? Ahora, con los socios también van a haber modificaciones respecto a la responsabilidad como indicamos y también la relación que existe frente a la sociedad, ¿no? Porque de repente su relación era limitada en algún tipo de persona jurídica, sin embargo, como consecuencia de la transformación, su responsabilidad o su relación es mucho más extensa, ¿no? O limitada, ¿no? Asimismo, lo cual ocurre con las sociedades civiles, ¿no? En la cual los mismos administradores o socios pueden realizar fiscalizaciones, ¿no? A sus representantes, ¿no? En la que los mismos socios pueden solicitar auditorías correspondientes, ¿no? A los administradores. Ahora, frente a terceros, también obviamente hay una responsabilidad de los socios respecto de por ejemplo, como indicamos anteriormente, una sociedad anónima que es de carácter limitado y la sociedad civil que es de carácter limitado, ¿no? Cuando existe la transformación va a variar, ¿no? Frente a terceros, ese tipo de responsabilidad.
En el derecho de separación. En el derecho de separación, como ya está mencionando, cuando existe proceso de transformación, los socios o accionistas tienen, tienen el derecho de apartarse de esta transformación por de repente sentirse afectados o respecto de sus derechos, sobre todo caso no estar de acuerdo, ¿no? Con esta transformación, ¿no? Entonces, este derecho la tienen los socios y los accionistas, ¿no? Eh, pero, ojo, este derecho de separación, de yo apartarme de esta transformación, eh, no me libera de la responsabilidad que pueda yo tener frente a obligaciones contraídas antes de la transformación. O sea, quiere decir, esas obligaciones también, si es que de repente existen, digamos, pendientes acciones de cumplimiento para estas obligaciones, pues yo tengo que cumplirla. O sea, no me exime de responsabilidad de estas obligaciones porque han sido contraídas antes de la transformación, ¿no? Lo único que yo hago con el derecho de separación es dejar de lado que el proceso digamos, de transformación se realice sin mi consentimiento y obviamente me aparto ya de esa persona jurídica en la cual esta persona jurídica que ya pues debe ser el proceso de evolución y creación de lo que corresponda a este proceso o acciones, ¿no? Ahora, respecto del derecho de separación en la Constitución, estos acuerdos deben ser publicados en una sola vez dentro de los 10 días siguientes de adoptados el acuerdo, ¿no? ¿Y cómo lo ejerzo el derecho de separación? Mediante una carta notarial en la cual voy a hacer entrega a la sociedad, ¿no? Hasta el 10º día siguiente de la fecha de publicación, ¿no? Por la cual hago ejercicios de mi derecho de separación respecto de la transformación que se está realizando. Ahora, solo pueden ser ejercidos en el caso del derecho de separación los socios tienen que tener ciertas características. No necesariamente tienen que este derecho de separación todos los socios, sino la misma norma ha establecido 4, digamos, características para este ejercicio, ¿no? Este derecho de separación. Primero, aquellos que cuando han estado presentes en la Junta General de Accionistas se han opuesto al acuerdo de la transformación y asimismo aquellos socios o accionistas quienes se encontraban ausentes, o sea, que no se encontraban presentes en la junta de transformación de esta persona jurídica, ¿no? O los que hayan sido ilegítimamente privados del beneficio de voto, ¿no? O sea, de repente por alguna situación o porque el socio no se encontraba al día en sus cotizaciones o que había algún inconveniente respecto de la emisión de su voto que para su criterio se encontraba legitimado para emitir su voto, pero no lo consideraron, entonces ahí puede utilizar este derecho de separación, ¿no? Así también aquellos titulares que tienen acciones sin derecho. Entonces ellos pueden hacer ejercicio de este derecho de separación o de apartarse de la transformación colectiva. Ahora, existe una excepción al respecto, ¿no? El plazo para la separación no se aplica, ojo, el plazo, estamos hablando de que el plazo no se aplica, mucha excepción, cuando la sesión es universal. ¿Y por qué este criterio se ha adoptado? ¿O por qué se establece que este plazo de derecho de separación no se aplica? Porque se entiende que en una sesión universal están presentes la totalidad de los accionistas, en este caso, ¿no? Y por lo tanto, si ellos han optado por realizar, perdón, por realizar la fusión, la transformación, entonces ya no es aplicable el plazo que se establece. Inclusive, el registrador al momento de verificar si se ha cumplido con el plazo del derecho de separación y todo lo demás, ya no va a poder, ya no es necesario realizar ese cómputo porque se trata de una sesión universal y que todos han tenido consentimiento respecto de la transformación que se ha realizado. Entonces, ahí ya no correspondería el plazo de este derecho de separación. Ahora, vamos a encontrar algunas resoluciones del Tribunal Registral respecto de estos aspectos de transformación
de sociedad. Tengo esta resolución y la siguiente que habla sobre un mismo aspecto, ¿no? Sobre la fecha de inicio de operación. ¿Qué es lo que refiere, digamos, este tipo de, digamos, de decisiones que se adoptó en el Tribunal de Fiscal? Refiere que, obviamente, que la sociedad que se transforma adopta una nueva forma societaria, ¿no? Y de acuerdo al reglamento de la gestión social se tiene que indicar en el estatuto la fecha de inicio de las actividades, ¿no? De esta persona jurídica. Y esta fecha de inicio de actividades no necesariamente va a coincidir con la fecha señalada en el estatuto primigenio de la sociedad. Quiero explicar. Si, por ejemplo, yo he tenido una sociedad anónima general y me he transformado en una sociedad anónima cerrada o en una SRL, yo cuando constituí en el primer término esta sociedad anónima, yo coloqué, dice, en mi estatuto una fecha de inicio de actividad. Sin embargo, cuando yo realicé la transformación a una SRL, en este segundo acto, en el estatuto se tiene que colocar la fecha de inicio de las actividades, pero no las actividades de la sociedad, sino las actividades que va a iniciar este tipo de. Por eso existía esa confusión en la cual si se colocaba la fecha anterior o la fecha reciente, en la cual no necesariamente va a coincidir con el estatuto. Es por ello que el tribunal optó por establecer que no existía ningún tipo de impedimento en la indicación de la fecha de inicio de operación. Lo mismo indica esta resolución del año 2010, en la cual pues precisa, ¿no?, que puede no coincidir la fecha señalada en el estatuto primigenio de la sociedad. Ahora, en respecto a esta resolución en el año 2009, hace referencia a una tacha sustantiva, la falta de persistencia de la escritura pública de transformación a la fecha de la simple presentación por parte de la transformación reciente en la fecha de dicha escritura pública. Esto de acá ya se está superando porque inclusive el reglamento mínimo ha sido modificado en el tal establece que no es una causal, ¿no? No te lo he puesto porque para un efecto de tener un poco digamos, de discusión al respecto, ¿no? Ya el reglamento establecido que causal la presidencia de la escritura pública o no también la modificación o transformación de una presidencia. Ahora, asimismo, en esta resolución del año 2015 establece respecto de las publicaciones, ¿no?, que están insertas o no, o en título público. Sucede que muchos legisladores optaban por la, digamos, interpretación literal de la norma, precisando que las publicaciones deben estar insertas en la escritura pública, ¿no? Lo cual ya el tribunal, con reiteradas resoluciones, estableció que no se requiere que estas publicaciones de las transformaciones, tanto de las sociedades en empresas individuales o al revés, que encuentren insertas en la estructura pública, ¿no? Ahora, la transformación entra en vigencia a partir del día siguiente de la fecha de escritura pública, lo cual indicamos anteriormente, pero esta fecha está, ¿qué cosa?, supeditada a la instrucción que otorga el registro. Por lo tanto, está supeditada a que se efectúe esa inscripción registral correspondiente, ¿no? Ahora, muy sucintamente vamos a tratar de abordar el tema de la transformación de las asociaciones sociales. ¿Qué es lo que sucede con este tema de la transformación de las asociaciones sociales? El principio básico de este tipo de personas jurídicas es que el objeto de las sociedades es de las sociedades en las empresas individuales es de carácter lucrativo. Sin embargo, las demás personas jurídicas tienen objetivos y fines de carácter no lucrativo, ¿no? Entonces, como son las fundaciones, cooperativas, comités, etcétera. Entonces, lo que sí se ha tratado de analizar el caso es que en muchos aspectos se pensaba que cuando
se efectuaba la transformación de esta persona jurídica de carácter no lucrativo, se estaban vulnerando aspectos básicos de este tipo de personas jurídicas, como son sus fines, su patrimonio y todo lo demás. ¿Por qué? Porque si su fin era de carácter no lucrativo y que su patrimonio que habían, digamos, optado por, digamos, por el transcurso de las actividades que habían realizado, que habían obtenido, este patrimonio no podría repercutirse al capital en vista de que existe una disposición en el Código Civil que el patrimonio no puede ser distribuido por los miembros de este tipo de personas jurídicas. Y por lo tanto, al existir un haber neto, un patrimonio remanente, en el caso de una disolución de este tipo de personas jurídicas, estamos hablando de las asociaciones, este patrimonio debía remitirse a otra persona jurídica que tenga los mismos fines y objetivos. Entonces, ese era uno de los fundamentos que establecía la negativa de este tipo de transformaciones. Sin embargo, sí, taxativamente el Código Civil no establecía o no negaba la posibilidad de este tipo de transformaciones. Caso contrario, en la Ley General de Sociedades sí permitía que cualquier tipo de personas jurídicas, no necesariamente de las propietarias, puedan transformarse en este tipo de sociedades, ¿no? Dicho ello, en tal sentido, este tipo de personas jurídicas, estamos hablando de las no societarias, pueden transformarse en las societarias. Ahora, existen transformaciones que no van a estar permitidas por norma expresa, ¿no? Me refiero a un caso en concreto a la ley universitaria, la ley 30.022.0, que fue promulgada en el año 2014. En concreto hace referencia en su artículo 121 la prohibición del cambio de personas jurídicas de aquellas universidades privadas asociativas en universidades privadas societarias. Entonces, en ese sentido, he establecido esta prohibición por una norma expresa. Entonces, en esos casos, respecto de este tipo de personas jurídicas, no está permitida la transformación hacia las societarias. Ahora, haciendo la referencia y la análisis respecto de aquellas personas jurídicas pues, no societarias, las asociaciones y aquellas societarias, respecto de su finalidad, respecto de cuáles son sus objetivos, el tribunal ha emitido una resolución, o ha emitido 30 resoluciones en este año, en el 2005, en la cual establecía lo siguiente: es factible la transformación de este tipo de personas jurídicas a una sociedad, pero ¿por qué? Porque ambas personas jurídicas, miren, la posición del tribunal, comparten diversos elementos que permiten llegar a esta conclusión. Se trata de entes abstractos, claro, y que responden a una necesidad de actuar en conjunto con otros congéneres, ¿no? Pueden realizar actividades lucrativas. A este tema de las actividades lucrativas es muy cierto. ¿Por qué? Porque las personas jurídicas de carácter, entre comillas, no lucrativas, realizan actividades económicas. Las asociaciones, para poder subsistir, no es que ellos no realicen actividad económica, no es que ellos no contraten o no entren, no estén en el flujo económico, pues sí lo están. En este caso en concreto, estas realizan dicha actividad, pero la actividad que realizan está redefinida o dirigida hacia los objetivos o fines de esta persona. O sea, en concreto, muchas veces se han colocado en el velo de este tipo de personas jurídicas que la actividad económica está prohibida para las asociaciones. Pues no es así. Ya el tribunal también ha establecido criterios en los cuales establece que la actividad económica sí la puede realizar cualquier tipo de personas jurídicas. La cuestión está que su finalidad de esta actividad económica se remita al objetivo de esta persona, ¿no? Entonces, en concreto. Asimismo, como les hacía referencia, en este tipo de resoluciones también en el año 2013 refieren, ¿no? Que es factible dicha transformación
siempre que los bienes que conforman el patrimonio de la asociación sean destinados al fin contemplado en los estatutos. ¿Ya ves? En concreto, se establece ello. Pero al momento de realizar el análisis respecto del patrimonio, o en muchos casos el tribunal de repente no analizó lo siguiente, ¿no? Cuando existe una persona jurídica, si bien es cierto, nosotros determinamos el patrimonio a un patrimonio físico, ¿no? Pero existe también un patrimonio inmaterial, nosotros lo podríamos llamar, ¿no? Eso lo llamamos simplemente un tema de reflexión, ¿no? Un patrimonio inmaterial, como son, por ejemplo, una asociación que en concreto podría tener 70 años de constituido y tiene toda una trayectoria, ¿no? Entonces, esa trayectoria y ese prestigio que puede tener, no necesariamente, si bien no descansa en un patrimonio físico, pero sí descansa en un patrimonio inmaterial, en la cual le puede traer a esta persona jurídica como mucho favor respecto de que de repente otra recién se constituye, ¿no? Entonces, en ese punto el tribunal no ha analizado o no se ha ahondado más en el patrimonio inmaterial, ¿no? O también, en caso en concreto, a raíz de las calificaciones que se hacían, y se veía bastante el tema de las transformaciones de estas asociaciones de líneas, de comités, de buses, de microbuses, eran una organizaciones de asociaciones en la cual se transformaban a las sociedades, ¿no? Pero lo curioso era que ellos colocaban al momento de transformarse, que estaba permitido que exista el patrimonio, con patrimonio cero, colocaban con patrimonio cero y se transformaban, prácticamente hacían un balance donde quedaba en cero y nuevamente aportaban los socios digamos, para formar su capital, ¿no? Pero lo que también nos percatamos es que esta empresa de transportes tiene licencias de líneas vigentes, ¿no? En la cual se les ha otorgado, ¿no? Y casualmente que las nuevas sociedades para poder, digamos, tener un tipo de licencia de alguna línea, de ómnibus y todo lo demás, es mucho más difícil o prácticamente ya no se otorga. Entonces, utilizaron bastante este mecanismo de repente para poder también tergiversar un poco los objetivos, ¿no? Pero al final, normativamente se encontraba, digamos, permitido. Es por ello que se realizó la transformación de una asociación en sociedad, ¿no? Ahora, a diferencia de una transformación de una sociedad ordinaria en la cual se respeta, por ejemplo, si yo tengo dos accionistas en una sociedad no cerrada que tiene uno el 70% y el otro el 30% de cada acción, al momento de transformarse se va a respetar este tipo de accionariado y porcentaje correspondiente, cosa que cuando se transforme a la nueva sociedad, se va a tener que colocar en la misma proporción dichas acciones o participaciones, en ese caso, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de una persona jurídica no societaria, en este caso en concreto de una asociación, ello no ocurre. ¿Por qué? Porque es una organización de personas en la cual no estamos hablando de porcentajes, sino estamos hablando de personas en un número real. Entonces, ¿cuál sería el criterio para poder establecer si uno le corresponde un mayor porcentaje o no dentro del capital de esta sociedad que se está transformando? Entonces, bueno, se estableció el criterio que deben ser, pues, de acuerdo al artículo 88 del Código Civil, porque todos tienen los mismos derechos y obligaciones dentro de esta organización, de esta asociación. Entonces, estas acciones que deben también distribuirse o aportarse tienen que ser también iguales, ¿no? Entonces, el canje de las acciones o participaciones van a ser también de la misma naturaleza, o sea, distribuidas de forma proporcional e igual. Bueno, la reorganización de las sociedades constituidas en el extranjero. Sí, en estos casos, cuando una sociedad constituida y que tiene domicilio en el extranjero, siempre que la ley no lo prohíba, ojo, es importante ello porque se tiene que verificar también la preparación de las normas, tanto
de las normas peruanas, siempre que la ley no lo prohíba, pueden radicar en el Perú, ¿no? Entonces, en tal sentido, esta sociedad puede también entrar al proceso de reorganización, porque obviamente las formas o el tipo o la estructura de esta persona jurídica no necesariamente va a encajar en, en nuestras normas legales de las personas jurídicas, es decir, de las societarias o de las asociaciones. En tal sentido, puede influirse en este proceso de transformación hacia adecuarse a nuestros dispositivos legales, ¿no? En la cual sí se le permite la promoción de este tipo de personas jurídicas extranjeras. Pero la condición es que tiene que cancelar su inscripción en el extranjero, ¿no? Porque obviamente si no estaríamos teniendo una multiplicidad de jurídicas, en todo caso estaría teniendo una doble inscripción, la cual no está permitida, ¿no? Entonces, esa es la posibilidad que se le permite a este tipo de personas jurídicas extranjeras, ¿no? Ahora, la reorganización de las sucursales de las sociedades constituidas en el extranjero. Cuando hablamos de reorganización de las sucursales, en realidad aquí quiero entrar a tallar, quiero un poco analizar también el tema de lo que es una sucursal, ¿no? Obviamente nosotros sabemos que una sucursal es un ente o una, digamos, un ente secundario de la matriz en la cual va a realizar actividades y va a depender de la matriz, ¿no? O sea, no estamos hablando de una persona jurídica independiente. Sin embargo, las normas ya han permitido este tipo digamos, de sucursales realizar la transformación para la adecuación, digamos, en nuestro país, ¿no? Pero, como les hacía referencia acá, no estamos hablando de una persona jurídica independiente, ¿no? Sino estamos hablando de un ente, simplemente de una sucursal. O sea, no se trata de, en el anterior caso, que la persona jurídica extranjera viene al Perú y cancela su inscripción en el Perú, sino directamente es una sucursal. Pero las normas han permitido también realizar este tipo de reorganización, no solo transformación, sino la extinción, la fusión, etcétera, o la reorganización siempre también que está permitida a nivel normal. Entonces, como les hacía referencia, aquí existen cuestionamientos porque no es una persona jurídica matriz, ¿no? Estamos hablando, aquí no hay personalidad jurídica, por lo tanto una sucursal, pero sí se transforma, ¿no? Pues, aquí le he querido colocar algunos dispositivos que establece el mismo reglamento de sociedades, la cual hay además proceder digamos, a estar desarrollando, porque al final el tiempo se nos importa. Son directamente, que ustedes lo pueden verificar también en las diapositivas que se les ha pasado, son los artículos que evidentemente están vinculados a este tipo de actos, ¿no? Con esto hemos concluido el tema de la transformación y para concluir la sesión quiero entrar a abordar un poco el tema de las medidas cautelares en asientos de fiscales y los asientos senadores. Estoy seguro que ustedes bastante consideran este tema por la función que realizan, ¿no? Que obviamente ya no vamos a entrar a aspectos preliminar, de conceptos y todo lo demás, porque ya el tiempo es un poquito tirano para estos casos y, y en realidad este tipo digamos, de temas se podría abordar inclusive en una sola sesión, ¿no? Para realizar un análisis porque hay bastantes casos prácticos en la cual requieren un análisis bien exhaustivo para determinar qué asientos están inervados y cuáles no. En principio, nosotros sabemos que existen medidas cautelares por los órganos constitucionales, en la cual las más usuales o comunes son las medidas cautelares innovativas, ¿no? O de no innovar, ¿no? En la que establecen el status quo de una partida registral. En este tipo de medidas no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque cuando se efectúa su inscripción registral, prácticamente deja inmovilizada la partida registral, ¿no? Porque posterior a esta inscripción de esta medida cautelar, no va a poder ingresar ningún acto ni contrato a dicha partida registral. Entonces, en este tipo de medidas innovativas no hay ningún inconveniente.
¿Qué es lo que ocurre respecto a aquellas medidas cautelares como son las anotaciones de demanda? ¿No? Las anotaciones de demanda refieren, digamos, una medida en la cual se efectúa su inscripción en registro, pero como consecuencia de esta inscripción, de esta anotación de demanda, no inmoviliza la partida de fiscal, sino directamente es como un aviso, ¿no? Que hay un proceso que se está ventilando en sede judicial, en la cual aparentemente hay derechos que se están vulnerando de algún asiento inscrito, ¿no? Al respecto. Entonces, durante todo el proceso, como nosotros sabemos, que el órgano jurisdiccional tiene plazos y instancias en la cual cuando concluye un procedimiento no necesariamente pues concluye al año, ¿no? Puede concluir los 6, 7, 10, dependiendo, ¿no? Entonces, una vez concluye este proceso, llega al registro la sentencia correspondiente, ¿no? Declarando o en todo caso levantando de repente esta medida cautelar o dando o confirmando de repente la demanda y declarando la libertad de un asiento extendido en el registro. Sin embargo, en el transcurso de este tiempo, cuando se ha efectuado la anotación de demanda, estamos hablando pues de años, en el registro, como no existe impedimento para realizar las posteriores inscripciones, se realizan actos consecutivos, ¿no? En dicha partida. Entonces, como consecuencia, obviamente, pues de repente de un asiento en la cual consideraron que se han vulnerado los derechos y todo lo demás, pero la vida institucional de esta persona jurídica ha estado continuando, ¿no? Entonces, se ha estado inscribiendo de repente el programación de poderes, modificación de estatuto, nombramiento de distintos representantes, de los directivos, revocatorias, etcétera, ¿no? Entonces, sin embargo, cuando llega al registro, la sentencia correspondiente, declarando la nulidad de este asiento, entonces van a existir asientos que van a considerarse enervados o que van a perder su eficacia, porque hay que tener en consideración que un asiento nulo, obviamente tiene que estar debidamente declarado oficialmente, la cual va, digamos, de repente en este caso en concreto se declara nulo un asiento porque la misma sentencia lo establece, pero sin embargo, en dicha sentencia, no menciona de repente de los actos posteriores que hayan inscrito en la partida registral, porque obviamente el proceso judicial en curso no va a estar pues alimentándose diciendo ya se ha inscrito tal cosa, se ha inscrito tal cosa, ¿no? Sino simplemente se ha hecho la anotación de demanda y el resto de los actos están escribiendo. Entonces, respecto a ello, ya el tribunal emitió un pronunciamiento, un pleno, ¿no? En el año 2007, el pleno 25, que hace referencia en concreto a los efectos de la sentencia firme sobre la nulidad de un acto en concreto, general. En este caso, el pleno ha establecido sobre un caso de propiedad inmueble, ¿no? Entonces, la sentencia fue muy clara. O sea, aquí yo creo que con este pleno se dejó en concreto de repente algunas incertidumbres o dudas que se tenían respecto de los asientos enervados, ¿no? Que refería que la sentencia firme que declara la nulidad de una transferencia de dominio, cualquiera sea el rubro en que se haya escrito, se retrotrae sus efectos a la fecha de la presentación de la anotación de demanda, ¿no? Enervando los asientos registrales incompatibles. Quiere decir, ya sea pues que aquellos que hayan sido extendidos, digamos, con posterioridad a dicha anotación, como son pues transferencias, embargos, hipotecas, etc. Entonces, esos asientos van a ser considerados o no van a ser considerados directamente en la publicidad que corresponde. Concreto, aquí ya se tenía en claro que desde la fecha de la anotación de la demanda hasta la fecha de la sentencia correspondiente, aquellos asientos incompatibles simplemente eran inervados. Entonces, fue ahí claro el tema, entonces no había ningún inconveniente. Es más, algunas resoluciones, como este es el caso de la resolución que ahora último ha salido el 31 de marzo, ¿sí? Está calientita esta resolución, hace referencia sobre los efectos de la anotación de demanda y la sentencia firme, que
que concuerda con lo que se estableció en el pleno, ¿no? Hace referencia que, obviamente, pues, desde la anotación de la demanda, o desde la cierta presentación de la acción de demanda, se enervan todos los asuntos fiscales incompatibles que hubieran sido expedidos luego de la referida anotación, ¿no? Tales como la designación, en este caso, sí, una persona jurídica, ¿no? Tales como la designación de gerente, la elección de órganos directivos, otorgamiento de facultades, la modificación de estatutos, etc. Perfecto. Hasta ahí tenemos en claro que desde la anotación de la demanda hasta la sentencia correspondiente, de la expedición de la sentencia, entonces, se ha efectuado, digamos, la enervación de los asientos. Pero, ¿qué ocurre una vez ya inscrita la anotación de la demanda, perdón, la sentencia que declara, la sentencia firme, obviamente, que ya ha procedido con constitución correspondiente, y posterior a este asiento, se realizan inscripciones correspondientes, ¿no? Entonces, estas inscripciones que han sido realizadas de forma posterior a la sentencia son también inervadas, surten todos sus efectos. Entonces, ¿qué será? Si bien es cierto, desde la sentencia hasta la anotación, la situación es totalmente clara. Pero respecto de aquellos asientos que han sido inscritos de forma posterior a la sentencia, ¿qué ocurre con estos asientos, no? Entonces, en algunos conversatorios se hacen referencia que no, que como viene consecuencia de unos actos que han tenido, de unos actos ineficaces, por lo tanto, arrastra a todos. Entonces, al final, toda la consecuencia jurídica enerva a todos los asientos, algunos se mantienen esa posición, ¿no? Sin embargo, el tribunal emitió esta resolución en el año 91, el 20 de agosto de 2021, en el 1246, estableciendo claramente qué es lo que ocurre con estos asientos que han sido inscritos en forma posterior, ¿no? En la cual precisa claramente que cuando exista inscrita una sentencia y su demanda le resguarda prioridad, los asientos enervados son aquellos comprendidos entre la anotación de la demanda y la sentencia. Hasta ahí lo tenemos claro. Los asientos son enervados desde la anotación de la demanda hasta la sentencia. Perfecto. Siendo que los asientos posteriores, estoy hablando posteriores a la sentencia, se encuentran prevenidos de veracidad y exactitud por el principio de legitimación de la que gozan las instituciones previstas en el artículo 23 del Código. Quiere decir que con este criterio se establece que aquellos asientos posteriores a la sentencia establecida por el órgano jurisdiccional son válidos, no es que sean ineficaces, ¿no? Entonces, en ese sentido, están prevenidos de veracidad y exactitud bajo el principio de legitimación, ¿no? Obviamente ya entra en calificación si de repente alguien es incompatible con lo que se está aplicando, que se está evaluando. Pero es interesante este tema de la investigación de los asientos, porque hay casos en concreto. Me hubiera gustado presentarles el caso de la resolución anterior y de esta también para analizarlo. Bueno, con la premura del tiempo se ha podido, ¿no? Pero, sin embargo, les traigo a colación estas resoluciones que espero les ayude bastante en los quehaceres diarios que se dan.